Hola, buen día a todos, espero que estén escuchando. Eh, Me avisan si es que se escucha bien para comenzar, ¿no es cierto?, ahí a hablar y que no haya ningún problema ahí con la clase. Puede estar admitiendo algunas personas, Marianela creo que está entrando ahora. Se va a admitir ahí. Ya, genial, genial que se esté escuchando. Y espero tengan un excelente día sábado. Antes de comenzar la clase les voy a mostrar algunas cosas para recordar sobre el aula virtual. Dentro del aula, ¿no es cierto? Estuve haciendo esta semana unos anuncios, principalmente sobre las personas que no habían contestado eh, las evaluaciones. Ahí está el comentario, ¿no es cierto?, que dice el 5 de mayo. Y voy a dar un plazo hasta el domingo para que las personas puedan contestar las evaluaciones que están disponibles, ¿no es cierto?, hasta la evaluación 2, que está acá. Entonces, hay personas que aún faltan, por eso no he subido el tema de las pautas. Hoy día vamos a revisar la pauta de la evaluación número 1. La vamos a revisar en conjunto al final de la clase. Así que se quedan para que veamos las preguntas, ¿no es cierto? Las revisemos bien y cómo les fue a la mayoría. Pero en general le está yendo bien, bastante bien a todos, ¿no es cierto?, en toda la evaluación. Recuerden que hasta mañana está la evaluación del módulo 3, que es de la semana pasada, y ya mañana voy a activar la nueva evaluación de este módulo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces hasta el domingo voy a dar plazo para que las personas que aún no están al día o no han podido contestar, comiencen a contestar hasta la evaluación 2 como máximo este domingo, para que ya la semana que viene pueda subirle a todos, ¿no es cierto?, la pauta de evaluación de esta módulo 2, ¿ya? Varios me han preguntado que quieren revisar cómo les fue, pero voy a esperar hasta el domingo o sea, que la mayoría pueda contestar, ¿no es cierto? Y hay varios que faltan ahí en entregar. Y ya recién ahí voy a subir la pauta de la evaluación 2, ¿ya? Y la revisamos la próxima clase. He estado subiendo también, compartiendo aquí en el tablón algunos videos, unos videos que no pude mostrar en la clase anterior, entonces los estuve compartiendo ya a través de Facebook. Ahí dejé aquí los enlaces en el aula virtual para esos videos, donde se muestran ejemplos de lo que vimos sobre el ciclo geológico de la roca, ¿no es cierto? Algunos procesos de erupciones volcánicas, otros de fuentes hidrotermales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cuencas oceánicas, y procesos volcánicos también asociados no solo a erupciones, sino que también a un tema de no nube de ceniza, sino que lavas, ¿no es cierto?, a través de fracturas que ahí se muestran en los videos para que los puedan revisar. Eso respecto a esto. Cualquier consulta o duda, recuerden, ahí me lo hacen saber al final, ¿no es cierto? Si es que no alcanzamos el tiempo, recuerden que esto tiene media hora, creo. Por tanto, si es que no alcanzamos, voy a abrir una nueva sesión, ¿no es cierto?, que la voy a publicar aquí mismo, para que entren, si es que no alcanzamos a terminar todo en esta sesión de media hora, ¿ya? Eso. Cualquier consulta o duda lo hacemos al final, ¿no es cierto? Y recuerden que vamos a revisar la evaluación del módulo 1. Vamos a ver cómo les fue a la mayoría. Aquí están los promedios, ¿no es cierto? Vamos a ir revisando pregunta a pregunta para que hagan sus consultas. Si es que les quedó algo aún con dudas, puedan resolverla en la revisión, ¿ya? Bueno, vamos entonces con el módulo de hoy. Hoy vamos a ver lo que es deriva continental. Hay un video, así que cuando venga el video voy a tratar de preguntarle a ustedes y que me puedan responder si se escucha el audio. No sé si se va a escuchar, ahí voy a intentarlo y vamos a ver si es que se puede ver bien el video. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Estos 4 contenidos van a estar en la presentación, donde vamos a ver una introducción a lo que son las teorías geotectónicas, que a través de la historia, ¿no es cierto?, se propusieron varias teorías. Ya deberíamos tener claro este concepto, teorías, ¿no es cierto? Y en la actualidad, en la que hoy en día, ¿no es cierto?, todos conocemos y es muy reciente, el tema de la deriva continental. Esto recién en la década de los 60 más o menos, en 1960 hacia adelante, se empieza a tomar una mayor validez, y la mayoría de los científicos concuerdan en que la deriva continental es una respuesta bien clara a los procesos que ocurren en la Tierra, ¿ya? Así que vamos a ver con mayor detalle la deriva continental. Vamos a ver también contenido sobre cómo está conformado un poco la corteza continental y oceánica, cuáles son sus diferencias, los tipos, ¿no es cierto?, de corteza, que son estos dos, continental y oceánica, y los límites que hay entre placas, y vamos a entrar en más detalle para que puedan conocer mejor.
Vamos a resumir en qué consiste, ¿no es cierto?, la teoría de la deriva continental, los puntos los más importantes y los principales sobre esta teoría, y finalmente ver cómo ha afectado a las distintas especialidades el poder comprender esta teoría de la deriva continental y poder dar soluciones a distintos problemas en todas las especialidades o la mayoría de las especialidades de la geología, ¿ya? Así que vamos a ver también ahí qué avance ha habido en cada especialidad, ya tomando en cuenta que esta teoría es la más válida. Bueno, acá tenemos un poco de historia sobre las teorías geotectónicas que se empezaron a plasmar, las ideas que empezaron a ocurrir, ¿no es cierto?, entre la comunidad científica, y una de ellas fue la expansión de la Tierra. En esta teoría de expansión de la Tierra, perdón, me adelanté, ahí sí. Se toma en cuenta que muchos científicos comienzan a tener la idea de que la Tierra está en constante expansión, es decir, el volumen de la Tierra, ¿no es cierto?, ha ido aumentando a través del tiempo, es decir, la Tierra al crearse, ¿no es cierto?, al formarse, comienza con un volumen definido y posteriormente comienza a expandirse, por tanto, por eso se puede ver que los continentes en algún momento estuvieron juntos, ¿no es cierto? La mayoría de los continentes estuvieron pegados y posterior a la expansión se fueron separando, ¿ya? Esa explicación ellos encuentran al tema de que los continentes se separaron producto de una expansión del volumen de la Tierra. Otra de las teorías que los científicos también llegaban a comprender y estaban de acuerdo era sobre la contracción, o sea, a la inversa, es decir, que la Tierra en algún momento tuvo un volumen fijo y que progresivamente a través del tiempo este comenzaba a contraerse, ¿ya? Aquí no había mucha lógica, había algunas cosas que no se comprendían bien por el tema de la rotación terrestre, es decir, si la Tierra se está encogiendo, ¿no es cierto?, contrayendo, la rotación de la Tierra se vería afectada, ¿ya? Y eso no habían cosas que no calzaban muy bien, pero habían científicos que seguían apoyando el tema de la contracción terrestre, ¿ya? Que también fue una idea que estuvo también bien fuerte en esos tiempos, antes de los 60, ¿ya? Y ya una de las teorías que tenía mayor validez dentro de toda la comunidad científica en estos tiempos era la teoría de los geosinclinales, es decir, fuerzas verticales, ¿no es cierto?, que producían la formación de montañas, de cordilleras, y también la formación de cuencas. O sea, decían que la corteza en general se movía de manera vertical. Por tanto, como habíamos visto anteriormente en clase, cuando se depositaba sedimento, ¿no es cierto?, teníamos material que se empezaba a acumular en cuencas, eso producía que el peso eh, produjera un hundimiento del terreno. Y por otro lado, para poder compensar ese hundimiento, ¿no es cierto?, habían fuerzas que hacían rebotar toda esta columna y formar grandes montañas. Aquí había un problema también de que si es que se formaban montañas, ¿por qué no eran isométricas? Porque no tenían la misma forma todas las montañas, sino que había mucha diferencia entre cada una de las montañas, entonces ahí igual esta teoría era un poco débil. Pero, sin embargo, esta teoría duró hasta los años 1960-1970 aproximadamente, esa década donde se pasa al cambio y comienza aquí recién en estos años, muy reciente de 1960-1970, comienza a tomar validez una nueva teoría que había sido propuesta y la vamos a ver, que es la deriva continental. Acá está un poco la historia sobre la deriva continental. ¿Quién se propone como el autor, ¿no es cierto?, de esta teoría es Alfred Wegener, que en 1912 él propone un libro donde explica un poco cómo funcionaría la deriva continental para la formación de la Tierra y la formación de los océanos, ¿ya? Cómo funciona esto. Pero finalmente los científicos, como tenían esta otra idea que les mostré anteriormente, esas tres ideas que estaban los geosinclinales, la contracción de la Tierra, no tomaron mucho en cuenta lo que Alfred Wegener proponía. Entonces ahí, cuando él propuso en 1912, se lo rechazaron, ¿no es cierto? Y no lo tomaron mucha atención. Posteriormente él fallece en 1930,
al paso de los años que él había propuesto esta teoría, pero con el paso de los tiempos, recién en 1960 comienza a ocurrir un cambio, que es cuando recién comienzan a hacerse estudios sobre el fondo marino. En estos años comienzan recién los científicos a explorar los fondos marinos y comienzan a descubrir nuevas cosas. A través de la física pueden hacer estudios del fondo marino, poder ver, porque no se tenía conocimiento de cómo estaba conformado, y recién en los años 60 se hacen las primeras expediciones en buques científicos, donde se comienzan a hacer ensayos geofísicos eh, del fondo marino y comienzan a tener resultados que nunca antes nadie había visto. Y esto es lo que da el peso, ¿no es cierto?, para comenzar a retomar lo que Alfred Wegener había propuesto en algún principio. Y ya en 1986 completamente se acepta la teoría de la deriva continental que propuso Alfred, ¿ya? ¿Y en qué consta esta teoría? Bueno, aquí están los principales puntos. A la derecha tenemos los principales puntos que dice esta teoría, que es respecto a que los continentes se están moviendo horizontalmente. Esa es una de las propuestas que dijo Alfred. Lo siguiente es que los continentes siempre fueron continentes y los océanos siempre fueron océanos. O sea, no hay un cambio de que en algún momento donde hay océano vaya a surgir un continente, no. Siempre los continentes, como los conocemos actualmente, América, ¿no es cierto? Asia, Europa, todos los continentes que, África, todo lo que conocemos hoy, siempre han existido, ¿ya? Y la configuración de estos continentes fue lo que permitió en algún pasado, un pasado, ¿no es cierto?, hace millones de años, había una configuración muy distinta a lo que hoy lo podemos ver, pero esto permitió que especies pudieran pasar de un lado a otro sin ningún problema. Es decir, por ejemplo, desde América a África estuvieran de alguna forma conectados, tanto que las especies que estuvieron en América también en algún tiempo estuvieron en África. Y por eso hay vestigios o indicios de que cosas que vemos en África son muy parecidas a lo que tenemos en América. Y ahí vamos a entrar en más detalle en las siguientes láminas. Y lo otro es que las montañas que conocemos no fueron por lo que se proponían los geosinclinales, que eran un rebote, ¿no es cierto?, de vertical. No, más bien que un rebote vertical, la teoría de la deriva propone que son choques de placas tectónicas que producen estos choques, la deformación de la corteza y hacen que se eleve, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver en mayor detalle. Bueno, ¿qué comienzan a analizar cuando nosotros tenemos aquí un mapa de América, ¿no es cierto? Tenemos Europa, África, Asia, India, Australia, ¿no es cierto? Y la Antártica. ¿Qué comienzan a ver los científicos? Es que hay similitudes, semejanzas entre cada uno de estos continentes, ¿ya? ¿Y qué semejanzas se empiezan a apreciar? Son principalmente fósiles de animales terrestres que en América del Sur se encuentran y que también se encuentran en África. Entonces, si tenemos vida terrestre que es similar en América del Sur con África, de algún modo estuvo esto comunicado, ¿no es cierto? Porque es difícil que las especies hayan migrado a través del océano, que los separa actualmente, que hayan migrado de un lado a otro, porque en esos tiempos no había maneras de navegación hace millones de años, cuando no existía la especie humana, sino que dinosaurios, ¿no es cierto?, distintas especies terrestres. ¿Cómo podrían haber atravesado un océano, ¿no es cierto? Tiene que haber estado en algún momento esto juntos. Y de hecho, se empiezan a ver también en América del Norte con Europa, también especies de animales terrestres que son similares, tienen muchas semejanzas y por tanto tiene que haber estado esto de alguna manera conectado. Fósiles de plantas también, plantas, especies de plantas que son la misma especie y se encuentran a ambos lados, también entonces es una semejanza que hace a los científicos ahí plantearse por qué están estos unidos. En algún momento tiene que haber estado unidos. Estratigrafía parecida, es decir, las rocas que en algún lugar se presentan, también se presentan en la otra parte que está separada actualmente. Y continuidad de estructura en otro continente, y también fallas, ¿no es cierto?, que son estructuras geológicas, estructurales que continúan. Es decir, las puedo ver yo en un continente y también las puedo hacer calzar con estructuras del otro continente. Y eso también da para pensar que esto en algún momento estuvo todo unido. Gondwana y Laurasia aquí se explican porque son los continentes propuestos para
¿cómo se llama? Antiguamente, o sea, Gondwana lo tenemos acá, ¿cierto? Con Laurasia en distinto color. En verde está Laurasia y Gondwana ahí en rojo. Ya, sobre los tipos de corteza. Tenemos dos cortezas, como le había explicado al principio, la corteza continental y la corteza oceánica, ¿ya? Cada una está compuesta con distintas rocas, tienen sus propias características, y lo más importante es resaltarle lo que aparece aquí en estos cuadros de más abajo, en esta tablita. La corteza continental es mucho más liviana porque tiene mayor cantidad de silicio, ¿no es cierto? Aquí se ve, y está compuesta por rocas llamadas granito. Ya lo vimos, ¿no es cierto?, en la clase pasada, este tipo de roca, ¿no es cierto? Entonces, principalmente la corteza continental está compuesta de granito y es liviana, mientras que la corteza oceánica es mucho más pesada, es mucho más densa por la roca que la componen, y tiene mayor cantidad de magnesio y hierro, principalmente formado por basalto. Otra característica es que la corteza continental es más antigua, mientras que la corteza oceánica es mucho más joven. Y el espesor. El espesor también es importante. La corteza continental tiene mucho espesor, va desde 20 hasta 70 kilómetros, es bien gruesa, mientras que la corteza oceánica es bien delgada, tiene generalmente espesores de 8 kilómetros, mucho menor a lo que la corteza continental. Entonces eso tenerlo bien claro y presente de las diferencias entre la corteza continental y corteza oceánica. Ahí hay algunos esquemas que muestran en mayor detalle cómo están conformados. Esto en el fondo marino, ¿no es cierto? Hay una serie de estructuras que esta se llama serie ofiolítica, donde ahí está sedimentos marinos, lava almohadillada, dique estratificado y peridotita, siempre se cumple en el océano. Así está formado principalmente donde están las dorsales oceánicas, que los vimos en algún momento, donde se genera magma. De esta forma está configurado. Mientras que la corteza continental tiene otro estilo, ¿no es cierto? Donde tenemos rocas metamórficas, estratos deformados, no deformados y roca intrusiva, donde está el magma que asciende por esta fractura y se va cristalizando en el camino o cristaliza en superficie. Así es más o menos las dos características que tenemos entre corteza continental y corteza oceánica. Tenemos tipo de límite entre estas cortezas, ¿ya? Tenemos límites conservadores, como se muestra acá, que son límites donde no hay movimiento. Tenemos una corteza continental estando en conjunto una corteza oceánica, como son el ejemplo de Argentina-Brasil, ¿no es cierto? Al lado de Argentina-Brasil con el océano Atlántico. El océano Atlántico está conformado por corteza oceánica, mientras que el continente Argentina-Brasil, los países, ¿no es cierto?, tienen corteza continental. Una corteza que no se mueve, está sin movimiento entre ese límite, ¿ya? Entonces son límites conservadores. Límites convergentes, por otro lado, tenemos corteza continental con corteza oceánica, donde hay destrucción de corteza, tenemos un choque entre las placas, y esos son los tipos de subducción en el ejemplo de Chile, Japón. También Perú, ¿no es cierto?, todos los países que están acá en este lado del océano Pacífico, tenemos corteza que está subduciéndose bajo la corteza continental. Son límites convergentes, choques, ¿no es cierto? También hay otro tipo de límite convergente que es corteza continental con corteza continental, ¿ya? Y esto se puede ver y apreciar el choque de dos placas continentales en el ejemplo Asia o la India, ¿no es cierto?, con la formación de cordilleras como los Himalayas. Cuando chocan dos cortezas continentales, se forman grandes cordones montañosos. También aquí se producen cordones montañosos por el choque, en el anterior, la corteza continental con corteza oceánica. También tenemos que en la corteza oceánica estas fuerzas compresivas de la corteza también producen esfuerzos, compresiones que hacen que se eleve la corteza y forme también montañas. No tan similares como los Himalayas, que son mucho más grandes, porque ambas cortezas, si se dan cuenta, tienen propiedades que, como son continental, son mucho más gruesas, por tanto generan mucho más material en elevación. Y otros límites son los divergentes, donde se separa, ¿no es cierto? No hay choque, aquí es la separación de dos placas, y que es corteza oceánica con corteza oceánica. Acá se construye, lo habíamos visto anteriormente, se construye material, tenemos magma que puede ascender por acá y formar nuevo material, y estos ejemplos tenemos en el océano Pacífico y en el océano Atlántico tenemos estas dorsales, o lomos, como se llaman acá le dicen lomo central, pero son dorsales oceánicas, ¿ya?
Así un ejemplo de cómo se ven, y lo más importante es que acá se puede entender en la deriva continental el efecto de las corrientes de convección. Tenemos una parte que es más rígida, donde está la corteza, ¿no es cierto? Y bajo la corteza tenemos una astenósfera que es mucho más plástica, o sea, más dúctil. Por tanto, aquí hay fuerzas, ¿no es cierto?, que vienen corrientes de convección que giran, como si estuviéramos calentando o sea, una tetera, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos agua en una tetera y colocamos fuego por la parte de abajo, colocamos calor en su parte más baja, va a generar corriente, es decir, lo caliente va a tender a subir, mientras que lo que se va enfriando va a tender a bajar, como es más denso, y eso va a producir estas corrientes circulares que se observan aquí en pantalla y que se llaman corrientes de convección, y es lo que produce el movimiento de las placas. O sea, las placas son corteza, ¿no es cierto?, que es rígida y que producto que está en algo que es mucho más dúctil, como, ¿no es cierto?, lo que se ve acá en la astenósfera, hace que estén móviles, se muevan. Es decir, se está generando aquí en el lomo central nuevo material, hace que empuja, ¿no es cierto?, hacia la derecha y hacia la izquierda, que se separen esta placa, ¿no es cierto?, oceánica hacia allá y hacia acá. Y este movimiento va generando, las corrientes van a ir generando este movimiento, ¿no es cierto?, del movimiento de las placas tectónicas, ¿ya? Dentro de los estudios que ayudaron a entender todo esto y que hicieron que los científicos apoyaran esta nueva teoría de la deriva continental, fueron estudios geofísicos principalmente. Se pudo estudiar, ¿no es cierto?, el campo magnético de la Tierra. Tenemos dos polos dentro de la Tierra, un polo negativo y otro positivo, donde tenemos fuerzas magnéticas que, como se ve acá, van generando este estilo de campo magnético, y ese campo magnético hace que las agujas ¿no es cierto?, o sea, una aguja de una brújula vaya orientándose respecto al norte que existe en ese tiempo. No siempre ha sido el norte magnético, ¿no es cierto?, no siempre ha estado en el mismo lugar. Siempre ha ido cambiando, y hay estudios, ¿no es cierto?, geofísicos que van mostrando cómo ha ido cambiando el norte magnético respecto al tiempo. Aquí tenemos una ruta de, por ejemplo, hace 500 millones de años, hace 400, 300, 200, 100, cómo ha ido migrando, ¿no es cierto?, eh, eh, el norte magnético a través del tiempo. Y eso ha sido producto, ¿no es cierto?, de cómo esta fuerza de rotación de la Tierra ha ido también variando, producto de cómo se configuran estas corrientes convectivas, y de hecho, a través de que ocurre cada terremoto, cada sismo, se produce un cambio en este campo magnético, y a través del tiempo también se tienen indicios de que el norte en algún momento fue sur y el sur en algún momento fue norte. O sea, se producen cambios del polo, ¿ya? Y tiene que ver también con un proceso de glaciaciones, ¿no es cierto?, cuando se producen estos cambios entre el polo norte y polo sur magnético, ocurre estos eventos de glaciaciones y distintos fenómenos terrestres a través de la historia. Y esto se reconoce en las rocas. Las rocas, al cristalizar, hay minerales, ¿no es cierto?, que se pueden orientar su magnetismo, ¿no es cierto?, en el sentido de este polo magnético. Y ahí, a través del estudio de esa roca, es que se ha podido ver esos cambios que han ocurrido. Y como se ve acá a la derecha, tenemos acá el campo magnético como incide, ¿no es cierto? Y acá se puede mostrar que algunas rocas tienen la misma dirección que este campo magnético, es decir, un campo magnético que es normal. O sea, se formaron cuando este campo estaba de esa misma manera. En cambio, hay rocas que tienen el polo invertido, por tanto se deduce que esas rocas se formaron cuando el campo magnético estaba invertido, ¿ya? Y asimismo, en las dorsales, que es donde se produce esta separación de la corteza oceánica y hay ascenso y formación de nuevo material, magma asciende, ¿no es cierto?, y empieza a formar rocas, al expandirse va generando estas bandas blancas con bandas rojas, como se ve acá, que tienen que ver con la orientación de ese polo magnético, es decir, cuando ese polo magnético está normal y cuando ese polo magnético está invertido, normal, invertido, y eso produce una secuencia que los científicos fueron estudiando en el fondo marino y se fueron dando cuenta que habían estos cambios en la polaridad, ¿no es cierto?, magnética de la Tierra.
Y eso fue un gran avance para entender lo que hoy se conoce como el movimiento del continente. Es decir, a través de estos campos, de estas manchas que tenían polos positivos, polos negativos, ¿no es cierto?, que tenían que ver con campo magnético normal, campo magnético invertido, se fueron dando cuenta que eso está avanzando, se está moviendo. Porque como uno tendría que pensar, ¿y cómo supieron entonces que de acá está creciendo o ascendiendo, ¿no es cierto?, nueva corteza, nuevo material? ¿Y cómo sabemos que eso se está moviendo hacia la derecha y hacia la izquierda? Por estas mismas capas de magnetismo que son bandas donde tenemos distintas polaridades, ¿no es cierto? Polaridad normal y polaridad invertida. Y además, las edades. Se han hecho estudios de rocas, ¿no es cierto?, que cuando están más cerca del magma, de esta fuente de las dorsales, es mucho más joven el material, y mientras nos vamos alejando a la izquierda o nos vamos alejando a la derecha, la roca es mucho más antigua, ¿ya? Y eso también son estudios que nos permiten entender el movimiento de estas placas. En resumen, la teoría de la deriva continental son estos 9 puntos que deberíamos aprendernos, ¿no es cierto?, entender más o menos o recordar, que tiene que ver con que los continentes se están moviendo horizontalmente, no vertical, como explicaban esos cambios de las geoncinclinales, ¿no es cierto?, que expliqué al principio, ya no son verticales, sino que un movimiento horizontal. Las placas se mueven de manera horizontal. Existen 2 tipos de corteza, eso también hay que entenderlo, que es gracias a la deriva continental, que es una corteza continental y otra corteza oceánica. Esos son los 2 tipos de corteza. La fuerza, dice, para mover los continentes viene de los flujos de convección que vimos. Esos flujos, ¿no es cierto?, que podemos imaginar una tetera, ¿no es cierto?, hirviendo, y porque tenemos una aplicación de calor en la base, va a producir que el agua caliente tienda a ascender, porque se vuelve mucho más liviana, y el agua fría que está arriba tienda a bajar porque es mucho más densa, y produciendo estas corrientes circulares que se llaman corrientes corrientes de convección, perdón, y que tienen que ver mucho con la rotación de la Tierra. O sea, si la Tierra no estuviera rotando, ahí ya no tendríamos estos flujos de corrientes convectivas. Lo otro es que las dorsales oceánicas forman nueva corteza, eso también lo propone la teoría de la deriva continental, y entonces en las dorsales tenemos nuevo material formándose, lo que hemos visto. Lo otro es que 2 placas pueden chocar, lo que va a producir la formación de montañas, ya sean placas continentales, ambas, o placa oceánica con continental, también puede formar cordilleras, pero de una manera distinta, porque sabemos que como la placa oceánica es más densa, tiene rocas que son mucho más densas que la corteza continental, porque recuerden que la continental vimos que era mucho más liviana, por tanto la oceánica va a tender a meterse bajo la continental, y que no sea el caso contrario, que la continental se meta bajo la oceánica. Eso no va a ocurrir por un tema de densidades, ¿ya?, y de edad. O sea, la edad de la placa es mucho más antigua la continental, por tanto va a ser más liviana, y la oceánica es mucho más joven, por tanto es mucho más densa, y se hunde la oceánica bajo la continental. Lo otro es que los continentes también pueden separarse, como lo vimos en el caso distinto que por ejemplo, el caso de África con América, que en algún momento estuvieron juntos, y con el paso de millones de años sabemos que actualmente ahora ya están separados. América del Sur está separado de África por todo un océano, el océano Atlántico, ¿no es cierto?, pero en algún momento estuvieron juntos. Y eso es a través de que también conocemos que en algún momento estos continentes, su configuración tuvo que ser totalmente distinto a como lo conocemos hoy en día. Entonces, en tiempos más antiguos, ejemplo, como vimos al inicio, ¿no es cierto?, que estuviera el continente de Gondwana junto con el continente de la Eurasia, formando lo que antiguamente se tenía, y que pudiera ser el traspaso de especies, tanto de la flora como también de los animales, que estuvieran en un lugar y en otro lugar al mismo tiempo pudieran traspasar sin que hubiera un océano intermedio, ¿ya? Lo otro es que las rocas del fondo marino son relativamente jóvenes y las rocas del continente son mucho más antiguas. Eso es los 9 puntos que resume la teoría de la deriva continental. Acá hay un video, entonces voy a pedirles que, si es que se escuchan, me digan. Voy a ver en compartir sonido de la computadora. Me avisan si se escucha o no, ¿ya? En el chat pueden ir.
Hace 600 millones de años, todas las masas de tierra emergida formaban un solo continente llamado Pangea. Hace 300 millones de años se rompió en dos, Laurasia al norte y Gondwana al sur, separados por el mar de Tetis. Hace 135 millones de años, algunas masas empiezan a tener la forma que ahora conocemos. Durante millones de años, las masas de tierra emergida continuaron separándose hasta quedar como ahora lo conocemos, aproximadamente hace 30 millones de años. Los continentes siguen moviéndose lentamente porque están asentados sobre material blando. Perfecto. Ya, eso fue el video, ¿no es cierto? Un resumen bien rápido que a través del tiempo, ¿no es cierto?, la formación de la Tierra, teníamos dos continentes, que era la Eurasia Gondwana, ¿no es cierto? Anteriormente era Pangea. Pangea es un continente, un supercontinente que estaba todo junto. Pangea se separó en algún momento en Laurentia, ¿no es cierto?, y en Gondwana. Y así sucesivamente fue con el paso de los tiempos separándose estos continentes y actualmente lo siguen haciendo. Por eso es que actualmente vemos que siguen habiendo sismos, tenemos terremotos, todas esas fuerzas nos indican que la Tierra está en constante movimiento, ¿ya? Está viva la Tierra. Entonces, estos continentes siguen separándose y en algún momento, si vemos millones de años hacia el futuro y proyectamos, podríamos pensar que en algún momento los continentes vuelvan a chocar. En este caso sería que América, que tenemos acá, ¿no es cierto?, se junte con la parte de Japón, ¿no es cierto?, China, por allá estaríamos juntándonos en algún momento. Entonces el Océano Pacífico en algún momento se vaya angostando y así sucesivamente vayan ocurriendo. A no ser que haya otro tipo de movimiento, ¿no es cierto?, que genere otro cambio, pero en sí entender la idea de que los continentes se están moviendo a escala de millones de años, que es una escala geológica. Ya, ahora, ¿cómo afecta esto a las especialidades? Espérenme un poquito, que parece que quedó activado el audio. Ahí sí. Ya. ¿Cómo afecta entonces esto a cada especialidad de la geología que les da una nueva luz para entender el tema del funcionamiento del continente, ¿no es cierto?, que es la deriva continental, a distintas ciencias como la paleontología, entender las corrientes del mar, cómo funciona el clima, la geología regional o la estratigrafía, que son las rocas, ¿no es cierto?, que van componiendo, geología estructural, la formación de montañas, depósitos minerales, saber dónde se forman ciertos depósitos, todo gracias a la deriva continental, y la geofísica a través de los terremotos, saber por qué se forman los terremotos, dónde van a formarse o generarse terremotos y dónde no. Entonces, todas estas especialidades tienen un gran aporte gracias a la deriva continental. Y aquí vamos a ver un poquito. Entonces, así antiguamente está, hace 120 millones de años, la configuración de los continentes donde especies podrían pasar sin problema, especies terrestres estamos hablando, ¿no es cierto?, podían pasar sin ningún problema de un continente a otro, es decir, de África a América del Sur, no tenían ningún problema porque no había un océano que impidiera su paso. Y bueno, así también con otro, Antártica con la África también poder pasar, Antártica con Australia, Australia con la India y así sucesivamente, y a través del tiempo, ¿no es cierto?, se fueron separando, y actualmente se formaron océanos. ¿Por qué eso también es importante? ¿Por qué se formaron estos océanos? Producto de las dorsales. En las dorsales sabemos que se separan cortezas oceánicas, ¿no es cierto?, y esa separación de cortezas hace que se genere nuevo material, y ese nuevo material hace que se vayan formando un nuevo océano y ese océano se vaya ampliando, ¿ya? Vamos a ver en mayor detalles quizás en otra clase. No sé efectivamente si vamos a alcanzar, pero más o menos entender que esas dorsales, ¿no es cierto?, son también las que producen, como se está generando nuevo material, producen el movimiento hacia la derecha y hacia la izquierda y separan los continentes formando un océano, ¿ya? Las corrientes oceánicas también se pueden entender que si estos continentes estuvieron juntos en algún momento, estas corrientes que conocemos hoy en día no hayan sido iguales, por tanto el clima, que es gracias a las corrientes oceánicas, haya sido muy distinto. Es decir, zonas que eran desérticas no sean desérticas o sean más antárticas, como la Antártida, ¿no es cierto?, que es mucho frío, mucho hielo, haya también estado en algún momento en otro lugar.
Entonces ahí también viene la idea de cuando algunas películas que también se basan en hechos geológicos, ¿no es cierto?, de que si se produce un cambio en los polos magnéticos, ocurren eventos de terremotos que cambian el polo magnético de la Tierra, las corrientes de convección que van en la astenósfera van a producir un cambio, el movimiento de los continentes va a empezar también a producir un cambio, y se va a ver alterado también las corrientes oceánicas, como, ¿no es cierto?, las aguas más densas, ¿no es cierto?, van por el fondo, van siguiendo rutas, corrientes cálidas que son menos densas y están por la parte más superficial del océano, puedan moverse y generar cambios climáticos. Es decir, que en algunas zonas que eran solamente con agua oceánica helada, entre o ingrese material mucho más cálido y genere también ahí cambio climático con temperaturas más altas de lo normal. Y esos son también productos de esta configuración, ¿ya? Lo otro es la formación de montaña. Tenemos la formación de montaña, como les dije y lo vimos al principio, de dos tipos. Cuando es continente con continente, como que va a ser el caso del tipo Alpes o Himalaya. Lo Himalaya va a ser por el choque de dos placas continentales. No va a haber actividad volcánica, va a haber un metamorfismo, que es muy común por este choque, ¿no es cierto? Va a producir altas temperaturas y alta presión, va a producir rocas metamórficas. Depósitos metamórficos, ¿no es cierto?, minerales que van a ser exclusivamente metamórficos, y van a ser, bueno, ahí dice corto intenso, o sea, esos choques tectónicos van a ser muy cortos, bien intensos, y van a generar grandes elevaciones como es los Himalayas, que son, ¿no es cierto?, las montañas más altas del planeta. Por otro lado, tenemos que también se pueden formar montañas a través del choque de dos placas, una oceánica con otra continental, como el caso de la subducción, que es tipo Andes. Los Andes, ¿no es cierto?, también es un estilo de montañas que se produce por subducción. Acá va a haber actividad volcánica, lo sabemos, ¿no es cierto?, en toda la cordillera de los Andes tenemos actividad volcánica. Va a haber rocas metamórficas, pero muy pocas comparado con lo que es tipo Alpes. Alpes mucho más metamorfismo, en cambio en los Andes también hay generación de metamorfismo, pero en menor cantidad. Y vamos a encontrar depósitos de tipo cobre y oro, ¿ya? Pórfidos, ¿no es cierto?, de tipo cobre-oro. La duración de esto va a ser mucho más largo, va a haber deformaciones que no son tan intensas, por tanto, por eso también el metamorfismo es muy poco, porque como son paulatinamente se está subduciendo, ¿no es cierto?, se está deformando el continente, pero de una manera más lenta, ¿ya? Por tanto, ahí se genera menos metamorfismo y tienen más plazo para la formación de estas cordones de montaña. Eso. Acá tenemos el ejemplo que le estaba mostrando del choque continente-continente. Ahí está la generación de montañas, está todo ahí, es simplificado lo que hablamos, sin volcanes, rocas metamórficas, pliegues, van a ver ahí esos pliegues, esas rocas deformadas, ¿no es cierto? Y ahí están los ejemplos en Europa con África. Cuando chocan esos dos continentes tenemos la formación de los Alpes, y cuando choca el continente India con Asia tenemos la formación de Himalayas. En el caso de la subducción, acá tenemos toda una configuración de placa oceánica a este lado izquierdo con placa continental. La placa oceánica se subduce bajo la continental. Hay zonas donde se genera metamorfismo, que acá en la parte baja, zonas donde se genera fusión de material y, como habíamos visto en la clase antigua del ciclo geológico, este material asciende, forma rocas, ¿no es cierto?, rocas que pueden ser ígneas en la parte más intrusiva, o roca extrusiva en la parte superior donde están los volcanes. Tenemos zonas de acreción, y lo que resalta aquí es la zona de Benioff, esto que se muestra acá, donde tenemos sismicidad. Acá tenemos terremoto, ¿ya? Y por el otro lado, hacia el océano, tenemos otras características como son lo que habíamos visto y les mostré en video a través del aula virtual, fuentes hidrotermales, seamount, aquí se llaman, donde tenemos fumarolas también ahí que se generan en el fondo marino, producto de que hay fuentes calóricas también que ascienden en esta corteza mucho más delgada. Y distintos tipos de configuración. Aquí hay esto MOR o IF que se conoce, pero tiene que ver con la composición de las rocas, ¿ya? Aquí no vamos a entrar en detalle, pero son más para geólogos, ¿no es cierto?, que quieran entender. Estas siglas tienen que ver con un poco la conformación de las rocas que están formando tanto ahí en esta parte como en la de acá. Y eso, la placa, ¿no es cierto?, sabemos que es más joven en la formación más interna de las dorsales, y mientras nos vamos alejando se convierte mucho más vieja, por tanto es más densa y va a tender a
subducirse bajo el continente, ¿ya? Eso en manera resumen de la margen continental. Activo, recuerda. Y aquí la zona de Benioff es la que le hablaba sobre los terremotos. En esta zona es donde se producen los terremotos. Por eso hay una profundidad, como vemos acá, que no, los terremotos no llegan tan profundo acá no ocurren terremotos porque ya esto es mucho más dúctil, ya está casi metamorfizado, ¿no es cierto?, casi fundido el material, pero como acá es más rígido, cuando recién se está metiendo la placa oceánica bajo el continente, como es mucho más rígido, va a producir estos estancamientos y choque que va a producir movimiento, que se conoce como terremoto. Y acá vemos que va en los factores de kilómetros de 0 hasta 200 kilómetros, 250, también se han visto algunos que son mucho más profundos, los terremotos que se van generando bajo el continente, entre lo que es el límite de la placa oceánica con la placa continental, donde están rozando, se va produciendo estos sismos o terremotos. Tanto en la costa, como hay algunos casos, ¿no es cierto?, que es más superficial, y mientras vamos hacia las cordilleras es mucho más profundo por esto mismo, por el ángulo como se subduce. Aunque en las costas va a ser mucho más superficial de los choques y la generación de terremotos, mientras que hacia el interior va a ser mucho más profundo, casi alrededor de 100 kilómetros mientras vamos ingresando más en continente, por el ángulo con el que subduce. Si bien aquí en el caso chileno, sabemos que estos ángulos son de 30 grados más o menos, un poquito más algunas veces, y en el caso de Japón es distinto, porque el ángulo ya es mucho más abrupto, casi de 60, 70 grados, es mucho más así abrupto, por tanto cambia mucho la configuración de lo que se subduce en el caso de Japón y lo que es el caso chileno. Y aquí podemos ver las placas tectónicas. Así es como están divididas los límites entre cada una de las placas. Tenemos la placa de Nazca, en el caso de Sudamérica, ¿no es cierto? Perú, Chile. Tenemos la placa de Nazca subduciendo bajo la placa sudamericana. Y en estos límites es donde se producen los terremotos. Para todo caso, si ustedes se dan cuenta y podrían ver una info, voy a subirle un video donde está la generación de terremotos, se van a dar cuenta que los terremotos están delimitando las placas. Todos estos límites de placa van a haber puntitos donde hay terremotos, producto de estos choques entre ambas placas, ya sea por el choque o la separación, en el caso, por ejemplo, de las dorsales. Acá tenemos el océano Atlántico, lo que estoy mostrando aquí, y en este océano se está formando material, está ascendiendo de profundidades, ¿no es cierto?, material nuevo, formando corteza en el océano, y se producen terremotos producto de esta separación, ¿ya? En cambio aquí en el caso de los Andes, tenemos que el choque produce también terremotos producto de que una se subduce bajo la otra, o también casos donde como el continente-continente, que es el caso de acá, ¿no es cierto?, la placa de la India con la placa euroasiática, producen también el choque de dos continentes y generan también terremotos. Entonces todos los límites de estas placas, se van a dar cuenta, se supo a través de la información, los datos que tenían de terremotos, y les voy a subir un video donde se muestra bien cuando van ocurriendo los terremotos, se van generando información y van a ver que todos esos puntitos, si se unen, van a formar los límites de las placas. Entonces estas son las placas tectónicas más importantes. También podrían aprenderse algunos nombres, bueno, más o menos entender en su país cuáles son las placas tectónicas. Eso sería importante, ¿ya? Eso. Y ya por último tenemos los depósitos. O sea, gracias a la deriva continental, a esta nueva teoría, se puede saber dónde podemos encontrar ciertos depósitos de oro, como acá en el caso de los margen continental activos, subducción, ¿no es cierto? Tenemos pórfidos cupríferos, donde se extrae el cobre, pórfidos de oro también, y alteraciones hidrotermales que generan otros tipos de también elementos metálicos que tienen un alto valor económico, como el plomo, el zinc y otros elementos, ¿no es cierto?, que se pueden extraer. Acá vemos una imagen donde tenemos distintas configuraciones, donde hay subducción y también hay choque. Acá tenemos la separación de dos placas que produce aquí un rift intracontinental. Rift es la palabra que lo nombré una vez, que tenía que ver con la separación de corteza continental. O sea, corteza continental con corteza continental, si bien pueden chocar, también pueden separarse.
y puede dar esto, ser como un protoocéano. Es decir, si esto se sigue separando, podría dar origen a un nuevo océano con corteza oceánica. Pero aquí, como es corteza solo continental, se conoce como reef. Esto se está hundiendo, está material ascendiendo y se está separando, generando los IOSG, un tipo de depósito de sulfuro, ¿ya? Y también hay hierro, todo, hay una cierta minerales que sirven económicamente. Hay otros buenos depósitos de uranio, cobre, tierras raras. Las tierras raras son muy importantes hoy en día por toda la tecnología, o sea, los computadores, los celulares, todo funciona gracias a tierras raras, que tienen un gran potencial. Capas de níquel, cobre, bueno, hay distintos tipos de depósitos y que gracias a esta configuración de la deriva continental se puede saber en qué ambiente geotectónico se van a producir estos depósitos específicos, ¿ya? Eso. Bueno, aquí dice escudos continentales, hay otros tipos, hay BIF o lavaderos de oro, y tiene que ver con la erosión de material de grandes montañas que tienen contenido de oro y van dejándolo depositado a través de los ríos. Eso en general, creo que sí, ahí está la bibliografía, el Tarbook, recuerden, ahí está más información en los capítulos dedicados a la deriva continental. Y bueno, la mayor parte de esta clase fue sacada en la Geología General del profesor Wolfgang Green, aquí en Chile, del año 2010. Eso, consultas, dudas, recuerden que pueden hacerlas, no hay problema. Andrés dice, gracias Gino por la presentación, tengo una pregunta. Dice, ¿la configuración de la deriva continental pudo haber ocurrido en más ocasiones anteriores o fue un único proceso? La deriva continental en general es un único proceso, ¿ya? La deriva es una teoría que nos muestra cómo se están moviendo los continentes, que es de manera horizontal, ¿ya? Y que hay distintos factores, que sabemos que los continentes siempre fueron continentes, los océanos siempre fueron océanos, pero siempre esto está en constante cambio. Es decir, si en algún momento los continentes estuvieron juntos, se sabe que, como expliqué, Pangea partió todo, con un supercontinente donde estaba todo unido, y que con el paso del tiempo esto fue separándose, ¿ya? Y hasta hoy día se sigue separando. Pero la deriva continental es la teoría que explica eso. Entonces no es que, por ejemplo, pueda cambiar en algún momento la deriva continental, sino que sabemos que los continentes van a seguir moviéndose y la configuración va a ser muy distinta cada vez en la escala del tiempo. O sea, hacia el futuro, como expliqué, podemos entender que en algún momento es posible que América vaya a chocar con, si nos movemos hacia el Océano Pacífico, que choque con Japón, con el lado de Asia, ¿no es cierto? Y esto siempre está en un constante movimiento. Eso. Marianela dice, muy claro, gracias. De nada ahí, Marianela, y para eso estamos ahí, para entregar conocimiento a la comunidad. Nadia dice, he leído que el choque de dos placas se denomina obducción. ¿Es así? Perdón, placas continentales. Claro, cuando chocan dos placas continentales ocurre lo que tú dices, la denominación que se conoce como obducción, porque no es la palabra, se obduce, se dice ahí. Se obduce una placa, que es en este caso continental, bajo otra que es continental. Y ahí va a depender de cuál es más densa, cuál es menos densa y cuál es la que se obduce bajo la otra. En el caso cuando es oceánica, ahí se dice subduce. Está bien eso. Esas son palabras que se ocupan. Luz, perdón, me había saltado, dice, gracias por la charla. ¿Cómo es una serie ofiolítica? Déjenme mostrar aquí. La serie ofiolítica es la que mostré acá, que es siempre en la corteza oceánica, donde están las dorsales oceánicas, donde se genera, ¿no es cierto?, nueva corteza. Tenemos esta serie. A esto se le llama serie ofiolítica, lo que se da acá, que tenemos en el interior las peridotitas, que son rocas que están compuestas principalmente de olivino, que es el material, recuerden, el mineral que es de alta temperatura y que es el primero en cristalizar. Y si vamos subiendo, ¿no es cierto?, tenemos la formación de diques estratificados, diques de basalto, ¿no es cierto?, que son columnas que se generan en el fondo marino. Les voy a subir una imagen donde se ve estas columnas, que son muy bonitas. Están bajo el fondo marino estas columnas,
y van formando lavas almohadilladas después, en la parte superior, como la lava con el contacto con el agua va a empezar a formar unos globos. También les voy a subir un video que se muestra muy bien esta formación de estas almohadillas. Van a ver cómo va fluyendo bajo el océano, ¿no es cierto? La lava que va saliendo del interior y va generando estos globos. Y mientras van avanzando, se van solidificando, generando esta estructura tipo almohadilla. Y sobre esa almohadilla, ¿no es cierto?, tenemos el sedimento marino, que es el que cae producto de los vientos, ¿no es cierto?, que transportan material, se va depositando en el agua oceánica, ¿no es cierto?, y esto va sedimentando a su propia tasa, ¿no es cierto?, y generando ahí estos sedimentos finos, muy, muy finos. Y eso se conoce como serie ofiolítica. Gastón dice, ¿hay algún promedio de subducción de placas o son distintas? No entendí muy bien la pregunta. Gastón, si la puedes repetir, porque dice, ¿hay algún promedio de subducción o son distintas? ¿La velocidad? ¿Tú no sé si estás refiriendo a un promedio de velocidad? En cuanto a los centímetros de subducción que se puede dar. Claro, eso tiene que ver con la velocidad. Y eso va a depender, las velocidades de subducción son distintas, ¿ya? A través de todo el margen que nosotros conocemos, por ejemplo, en el caso de Chile, hay distintas tasas de subducción desde el norte hacia el sur, ¿ya? Y eso tiene que ver con la edad de la placa. Si la edad de la placa es mucho más vieja o mucho más antigua, va a ser mucho más densa, por tanto, va a subducir mucho más rápido. Por tanto, los centímetros que se están, o los metros en ese caso, metros van a ser mucho más los que van a entrar que en el caso de que la placa fuera mucho más joven, entonces se va a mover mucho más lento y eso va a producir los cambios en los segmentos de norte a sur, o también en el caso, por ejemplo, Estados Unidos también tiene su propia tasa de ese avance, ¿ya? Y eso tiene que ver con la edad de la placa oceánica y eso es principalmente lo que te va a dar si es que la velocidad es mucho centímetros por segundo, cuánto es la velocidad con la que está subductando, ¿ya? Y eso varía. ¿Quién más preguntó? Muchas gracias, ok. Nadie dice, ¿la subducción hace que los Andes siga aumentando su altura? Efectivamente, como los vimos anteriormente en los procesos internos y los procesos externos, creo que fue la clase pasada, cuando se forma montaña, las montañas siempre están formándose, por tanto siempre va en aumento la altura, ¿ya? Siempre va a ir aumentando la altura. Y tenemos otro proceso que es el inverso, porque como le expliqué en la clase pasada, creo que fue, que cuando se está formando cordillera o montaña, si esto fuera solamente de formarse, veríamos montañas gigantes, ¿ya? Que superarían lo que actualmente conocemos. Por eso existe otro proceso que es el contrario, que es la destrucción de montañas, que tiene que ver con la meteorización y erosión. Entonces las montañas siempre se están meteorizando y erosionándose para encontrar este equilibrio entre lo que se forma y lo que se destruye, ¿ya? Pero siempre, obviamente, si tenemos subducción, va a generar este choque con fuerzas que van a ir siempre formando cordillera, pero existe un proceso contrario que es la destrucción, que es meteorización-erosión, que hace aplanar estas cordilleras y bajarle la altura, ¿ya? Pero siempre se va a estar formando a través de la subducción montañas, o a través también de la abducción, como decía la compañera, creo tú misma, creo que fue, que cuando son el choque entre dos continentes, también si es que solamente fuera formación, seguiría aumentando la altura sin parar. Pero tenemos este otro proceso que es la destrucción a través de la meteorización y erosión, que va a producir ahí el equilibrio. Siempre todo está en equilibrio en realidad. Ya. ¿Quién más dice la luz? Mostraste la profundidad de sismo en la costa de Chile. ¿Es de la misma forma para toda la parte costera de América del Sur? Ya. Vamos a esa imagen para contestar ahí a la luz. Ahí. Esto es el caso de Chile, claro. No siempre son las mismas profundidades para todo, ya sea, por ejemplo, en Chile tenemos que desde sur a norte no siempre es la misma profundidad y eso tiene que ver también con la velocidad y las características de la corteza oceánica.
Si la corteza oceánica es mucho más vieja, va a ser por tanto mucho más densa. Eso va a producir que o se subduce con un mayor ángulo o con un menor ángulo. En el caso de Japón, como dije, el ángulo es mucho mayor porque la corteza que allá subduce es mucho más densa, por tanto ese ángulo es mucho más pronunciado, casi 70. De hecho, se ve casi así. No sé si puedo rayar, a ver. Creo que está la opción para rayar. Sí, acá. Dibujar una línea. Entonces Japón sería más o menos así. Mientras que el caso de Chile más o menos se ve así. Y eso tiene que ver, como es más densa, se va a subducir con un mayor ángulo, y en el caso de las costas, tú dices de América del Sur, también va a variar. En el caso del sur al norte de América del Sur, si pasamos nosotros por todos los países, va a depender de cómo sea la configuración en cada parte o en cada país, ¿no es cierto? Cómo sea la configuración de esa placa oceánica versus la corteza continental, que en este caso la corteza continental no va a tener mayor influencia, sino siempre va a estar todo influenciado por cómo es la composición de la corteza oceánica. Si esta es mucho más vieja, mucho más densa, va a producir ciertos efectos que van a ir generando que esto sea un poquito más empinado en el ángulo, o sea mucho menor el ángulo, y caso incluso que tenemos que no hay, ¿cómo se dice? No tenemos, o sea, hay subducción, pero no está activo, ¿ya? Es decir, hay partes que son asísmicas, que no ocurren en terremotos, aunque ahí estamos en una configuración de subducción, hay partes que esta corteza no se está moviendo y por tanto quedó estancado, por decirlo de alguna forma, y no se producen sismos, ¿ya? Pero claro, en la costa de América del Sur va a cambiar la configuración, puede ser mucho, va a depender del ángulo. Si el ángulo es menor, es mayor, ahí va a depender de cada parte. Déjenme ver si les puedo mostrar respecto a eso mismo. Ah, no cargue aquí. Tengo que parar. Anotar, ahí sí. Entonces, me voy a la página de sismología.cl. Acá tenemos unos perfiles que están hechos de norte a sur, y para mostrarles que vean que no es igual en todo perfiles sísmicos. Si yo me voy, por ejemplo, a la región del norte, acá dice Arica, Parinacota, Tarapacá, la parte más norte cerca de Perú, ¿no es cierto? Y veo un perfil, ¿cómo puedo borrarlo? Borrar. Ah, me equivoqué. Borrar todos los dibujos. Ya, ahí sí. Entonces voy a dibujar aquí en la pantalla a ver si es que queda marcado con azul cómo es más o menos este ángulo. Va. Borrar todos. La línea. Ya, entonces más o menos así es el ángulo en la región de Arica, Parinacota, ¿no es cierto? Las escalas son casi las mismas, si se dan cuenta esto es 0,900 y la altura está casi a los 200 kilómetros de profundidad y 6.000 de altura. Ya, y ahora vamos a colocar otro, vamos a cambiarnos a la región de Valparaíso, vamos a ir ya a la del Maule, más hacia el sur, consultamos, no tiene mucho, sí, otra, la Araucanía, pero eso está por año, no se puede colocar anual. Bueno, da igual, más o menos así podríamos ver que en el caso de que si nos vamos más al sur, aquí hay poquitos puntos porque estamos viéndolo por mes. Yo había visto unos perfiles que eran que por el año, ¿no es cierto?, nos colocaba todos los sismos y uno podía verlo mejor. Pero con estos puntitos uno también podría volver a dibujar, voy a dibujar el otro color, rojo, y ver que estos ángulos van cambiando, ¿ya? Más o menos si unimos esos puntitos, más o menos así. Entonces, es la misma escala por si acaso. En la horizontal tenemos los 900 kilómetros y hasta los 200 kilómetros de profundidad, por tanto se pueden comparar las líneas. Y si nos vamos a otro país de América del Sur, quizá en el norte, vamos a ver que este ángulo con el que subduce la placa va a ser distinto. Por tanto, ahí los terremotos, los sismos van a ser o más superficiales o más profundos, dependiendo ahí de la configuración de cómo subduce esa placa. Eso, para la
Luz que estaba preguntando. Ya, vamos a dejar ahí las preguntas. Cualquier otra consulta lo pueden hacer por el foro y vamos a ir a lo último. No sé si alcanza el tiempo. Si no alcanza, vuelvo a abrir ¿cómo se llama? Una videoconferencia para que veamos el tema de la evaluación, ¿ya? Varios estaban preguntando por las evaluaciones que se han hecho. Como les dije, la evaluación 2 voy a dar plazo hasta este domingo a las personas que aún no contestan para que tengan tiempo antes de subir la pauta. Pero la de la evaluación número 1 ya está subida. Hace rato, creo que varios lo vieron ya. En el módulo 1 está ahí los resultados de evaluación módulo 1. Entonces, para que vean las pautas, las voy a subir de ese estilo. La próxima va a ser el domingo, voy a subir aquí la pauta del módulo 2. Y también la pauta del módulo 3 va a quedar aquí disponible. No sé si la subo inmediatamente porque va a depender de las personas que han contestado, ¿ya? Espero que todos traten de hacerlo lo antes posible. Recuerden que esta evaluación del módulo 3 finaliza el domingo. Por tanto, quizás voy a dar un plazo una semana más para subir la pauta, ¿ya? Y puedan verla todos. Respecto entonces a la primera evaluación, la pauta más o menos así estuvo la estadística de todos los que contestaron. El promedio, ¿no es cierto?, de 100 puntos, la mayoría tuvo casi 73 en promedio. Y hubo personas que tuvieron un poquito más bajo, ¿no es cierto?, que tuvieron 30 puntos, estaban recién estudiando, yo creo. Así que se entiende que haya sido un mal desempeño, pero fueron mejorando. De hecho, he visto mejoras desde la semana del módulo 1 a la siguiente semana, ha ido mejorando, ¿ya? ¿Cuáles fueron las preguntas que causaron más confusión y que quizás estaban mal redactadas? Fueron estas dos, que están aquí en pantalla. La primera tiene que ver con la pregunta que decía, la definición, dice, descripción de los tiempos geológicos en los que se inscribe la historia de la Tierra, combinando una escala numérica que utiliza como unidad el millón de años y una escala que se expresa en unidad de tiempo relativas, hace referencia a. Aquí la mayoría, 11 personas contestaron mal. Yo creo porque metí esta pregunta simplemente para ver si es que habían pescado la clase. En la clase estuvieron preguntando y estuve hablando un poquito sobre la tabla cronoestratigráfica. Que esa era la respuesta, ¿ya? Estuvimos hablando de la tabla, yo la mostré, pero creo que, claro, la mayoría quizás no estuvo viendo el video porque no estaba dentro de las diapositivas. Solamente en el video estuvimos conversando un poco de la tabla y que la busqué, de hecho, en Google les mostré una tabla actualizada. Dejen mirar esta pregunta, no sé qué número es. Acá está. Acá está. Tabla cronoestratigráfica, entonces, era, la mayoría puso tiempo geológico y eso, claro, tiene que ver por un tema, como les digo, que solamente lo conversamos en la videoconferencia de ese día. Y solamente incluí esa pregunta para ver más o menos cómo estaban las personas, si es que realmente estaban viendo los videos o no lo estaban viendo, así que no hay problema si contesto mal. Era solamente una manera de ensayo, de ver si es que están colocando atención. Pero ahí 11 personas lo tuvieron bien, entonces ahí ya me quedo conforme que estuvieron viendo el video por lo menos 11 personas, ¿ya? Y la segunda pregunta que estuvo más o menos mal para todos, y que fue por esto una redacción. Redacté mal, tengo que confesar que redacté mal esta pregunta, que dice, durante el impacto de un meteorito, dice, ¿cuál de las siguientes frases no corresponde? Y si nos vamos a la pregunta, habían varias respuestas, y que la verdad todas están correctas, no hay ninguna que no esté correcta porque está mal redactada. En general, la generación de cráteres gigantes, ocurren cráteres gigantes en un impacto de un meteorito, perdón, pero no siempre. Entonces ahí me faltó colocar generación de cráteres gigantes, pero no siempre, ¿ya? Eso, pero estaban todas correctas, así que hubo personas, la mayoría contestó bien, pero hubo personas que se equivocaron por este motivo, ya que efectivamente los meteoritos generan impactos y cráteres gigantes, pero no siempre, porque hay veces que caen meteoritos a la Tierra, están cayendo constantemente. Lo dije en la clase que todos los días tenemos impactos de meteoritos, pero son muy pequeños, entonces no generan cráteres gigantes como mostré en clases, que esos son eventos bien particulares, que son los que generaron esos cráteres que quedaron hasta hoy día, ¿ya? Eso. Si tienen dudas respecto a otro, pueden consultar aquí mismo. Les subí esta pauta para que la vean, donde está, ¿no es cierto?, pregunta a pregunta, cuáles fueron las correctas y más o menos cómo estuvieron la mayoría. Es decir, por ejemplo, la primera dice, ¿hace cuántos millones de años se formó el planeta Tierra? La mayoría contestó bien, 28 personas ahí contestaron 4.700 millones de años, lo que está muy bien.
Y así sucesivamente pueden ver entonces las preguntas con las respuestas correctas. De esta manera voy a ir subiendo el domingo la evaluación del módulo 2. Voy a subirlo de sí mismo para que lo vean. Y lo vamos a comentar en la próxima clase, las preguntas que estuvieron ahí como lo que acabo de mostrar hoy, que fueron las más frecuentes en las que se equivocaron, para que las podamos discutir, ¿ya? Cualquier duda que le haya generado alguna pregunta, me las van haciendo nomás, pero la idea es que puedan revisarlo y ver en qué se equivocaron para que lo corrijan, ¿ya? Se van a dar cuenta que al finalizar estas clases, a estos módulos, si lo comparamos a su evaluación inicial, que fue la evaluación de diagnóstico, van a tener un gran cambio, ¿ya? Y se van a dar cuenta solitos que van a poder contestar las mismas preguntas y tener el 100. De hecho, podríamos combinar algunas preguntas de todos los módulos y se van a dar cuenta que aprendieron bastante. Eso. De eso mismo, respecto a ese avance, aquí yo tengo una tabla donde estoy viendo la media de los promedios de la clase, y efectivamente ha habido un progreso desde la evaluación de diagnóstico, que en general estuvo casi en el 63%, ha ido aumentando a 71, a 85, y actualmente en el módulo 3, que todavía hay gente que falta contestar, ha llevado un 80%. Esta clase estuvo mucho más densa, así que comprendo si es que a alguno le ha ido un poquito mal, porque fue mucho contenido. Yo tengo que aseverar y asegurarles que metí demasiado contenido. Vimos en realidad todo el ciclo geológico con ambientes sedimentarios, intrusivos, ambientes metamórficos, y eso ya es para 2 clases quizás, y yo lo comprimí todo en una sola, así que genial que hayan tenido también un buen rendimiento y que se haya podido comprender. Pero fue mucho más densa la clase pasada, ¿no es cierto?, con mucha cantidad de contenido, ¿ya? Eso, chiquillos, sí, chiquillas. Cualquier consulta, como les digo, está el tablón. Yo voy a seguir compartiéndole acá unos videos, los que les nombré en esta clase. Les voy a compartir aquí mismo el enlace para que lo estén revisando. Y eso, muchas gracias y nos vemos ya la próxima semana. Recuerden, cualquier consulta lo hacemos a través del aula virtual. Eso, que tengan un buen fin de semana, cuídense, recuerden lavarse las manos y autocuidarse con esta pandemia que estamos viviendo. Traten ahí de mantenerse a salvos. Cuiden su familia, cuídense todos. Bye bye, que estén bien, cuídense.